Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un vídeo más al canal, bienvenidos a un vídeo un poquito especial, un poquito diferente, donde vamos a analizar un tema de actualidad, ¿vale? Que nadie se ponga nervioso, que nadie comente disparates, por favor, estamos experimentando con el tarot, queremos ver a ver qué dice al respecto. Hace unos días os puse un post en mi canal, en mi apartado de comunidad, donde os preguntaba qué tema de actualidad os gustaría analizar, os gustaría ver con el tarot. Y hubo un comentario muy interesante de una chica que preguntaba por el tema del caso de Amber y Johnny Depp. Bien, soy fan del actor, ¿vale? Soy fan del actor, de sus películas, y voy a intentar por todo lo posible que lo que yo pienso no interfiera en las lecturas, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es hacer dos lecturas, una para cada uno, una para ella, otra para él. Y quiero saber quién miente aquí, ¿vale? Yo quiero saber quién miente. Aunque es muy obvio, al menos para mí, es muy obvio quién está mintiendo en esta situación. Quiero ver qué dice el tarot al respecto y quiero compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? El tarot no miente, el tarot no engaña, lo que falla es el intérprete. Así que vamos a intentar interpretar de la forma más equilibrada posible, vamos a intentar interpretar de una forma limpia, sin dejar que interfieran sentimientos, emociones o pensamientos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer dos tiradas, una para él, otra para ella, con mazos totalmente diferentes, ¿vale? Voy a empezar con Amber, ¿de acuerdo? Voy a empezar con ella y yo quiero preguntar si ella está mintiendo, ¿de acuerdo? La mayoría de nosotros ya pensamos lo mismo, o pensamos ya que sí que está mintiendo, ¿vale? Pero quiero saber qué dice el tarot, quiero ver qué dice el tarot al respecto, ¿de acuerdo? Así que vamos a preguntar y después intentaremos hacer una predicción final de cómo acabará todo esto entre ellos dos y con el tema del juicio, ¿vale? Vamos a preguntar si Amber Heard está mintiendo en primer lugar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una tirada con un mazo. Para Johnny Depp tendremos otro mazo, ¿vale? Vamos a ver si Amber Heard está mintiendo con todas esas acusaciones que está haciendo contra Johnny Depp. Vamos a ver si Amber Heard está mintiendo, si no, si sí. Voy a hacer una tirada específica, tirada del sí y del no. Los que me sigáis en el curso de Rider Waite sabréis de qué tirada estoy hablando. Es una tirada bastante específica. Vamos a ver si esta mujer está mintiendo, si no está mintiendo, qué está pasando. Luego al final del vídeo os daré una opinión final, ¿vale? Una opinión final personal mía de todo este asunto. Pero vamos a ver si ella miente, ella no miente, Amber Heard está mintiendo. Vamos a ver, voy a barajar lo mejor posible, voy a intentar concentrarme lo máximo posible, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a sacar cartas para ella, ¿de acuerdo? Vamos a sacar cartas a favor, cartas a favor, cartas a favor, cartas en contra. Amber está mintiendo, sí, no. Vamos a sacar la clave del asunto. Ahora extenderemos la tirada después, ¿vale? Y una síntesis, última carta del mazo, el colgado, ¿vale? Bien, vamos a manejar el asunto con tranquilidad. ¡Wow! Bueno, dejadme destapar todas las cartas, ¿vale? Dejadme destapar todo. Recordad que estamos experimentando, ¿vale? Quiero evitar comentarios insulsivos, ¿de acuerdo? Estamos experimentando, ya sabéis que el tarot no miente, lo sabéis. Y bueno, la primera tirada pues es bastante ya indicativa de muchas cosas. Bueno, primeramente, esta mujer, la torre, el juicio, esta mujer, las cartas a favor que tiene, que ya nos están dando un mensaje muy claro, y es que favorablemente esta mujer no tiene nada. La carta de la torre nos está hablando de un rompimiento, la carta de la torre nos está hablando de la ruptura de muchas cosas, de unos cambios de dirección muy fuertes sobre la información que ella está dando. La carta favorable, la torre, nos habla de tener que desmoronar toda la información que ella está dando, o sea, comparamos con las cartas que no están a favor. Respondiendo a la pregunta si Amber está mintiendo, la carta del sol y la carta de los enamorados nos hablan de que sí que está mintiendo. ¿Por qué? Lo que quiero que entendáis, los que estáis viendo este vídeo y no sepáis tarot, quiero explicaros el por qué esta tirada está diciendo que ella miente. La carta del sol es una carta que está ahora mismo en una posición de a desfavor, es decir, lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros supuestamente no sabemos, que no es correcto, lo que a ella no le favorece. La carta del sol está considerada, junto con la justicia, miniatura de este vídeo,
como la carta de la verdad. Y la carta del sol está en contra, está indicando la información oculta, la mentira, sobre lo que ha ocurrido en esta pareja. Fijaros que tenemos enamorados y sol en contra. Y es que seguramente no, fijo, esta mujer nunca ha querido a este hombre. Los enamorados en contra nos habla de la falta de amor, la falta de amor, la falta de compenetración. Realmente nunca ha habido un sentimiento de enamoramiento real, ¿vale? Y lo digo porque lo estoy viendo en el tarot, no lo digo en base a lo que yo pienso, sino porque el tarot lo está diciendo así. Nos habla de la mentira, sí, la mentira, por parte de esta mujer, la carta del sol en contra, verdad oculta. Está mintiendo, sí que está mintiendo. Esta mujer se está posicionando, ella, la clave de este asunto, la clave de esta situación es que ella se está posicionando en un lugar que no le corresponde. La carta de la emperatriz nos habla del empoderamiento. Esta mujer seguramente ha sentido que podía tomar poder haciendo esto, ella sentía que podía tener mucha influencia a nivel global con esta situación y podía sacarle mucho provecho. Vamos a complementar la tirada con más cartas, ¿de acuerdo? La carta de la torre, desde luego, ya nos está hablando de una situación que se va a desmoronar, una situación que ya se está desmoronando de por sí debido a estos cambios de dirección tan constantes que está haciendo, ¿vale? Debido a toda la información que está presentando, toda la información que está ofreciendo, es muy controversial, ¿vale? La carta del juicio nos habla de cambios de dirección y cambios de enfoque constantes. Y la carta de la torre nos habla de el fallo, ¿vale? Nos habla de todo ese fallo, de todo ese desmoronamiento de la historia que ella está contando. Sacaremos cartas arcanos menores en este caso que complementan esta lectura, ¿vale? En la respuesta de sí o no, sí, ella miente o no miente, es un sí, está mintiendo. La carta del sol está en contra. Y sí, está mintiendo. No está diciendo la verdad en su totalidad. Aparte de que ya os digo que, por lo que estoy viendo, esta relación carecía de sentimientos por parte de ella, sentimientos realmente sinceros, ¿vale? Eso aparte. Vamos a hablar ahora aquí, con más cartas que estamos sacando. Aquí Rey de Oros nos habla un poco de la economía, ¿vale? Nos habla un poco del dinero que se está moviendo entre esta situación. En pocas palabras, hay un interés económico muy grande, ¿de acuerdo? Reina de copas, nos habla también una reina de copas en contra, que nos habla del descontrol emocional, nos habla de la ira que hay en ella, nos habla de esa falta de autocontrol que ella tiene, ¿vale? Podríamos estar hablando incluso de problemas más allá de lo que nosotros podemos controlar. No soy psicóloga, soy terapeuta, ¿vale? Pero sí que veo un gran descontrol y desequilibrio emocional en esta mujer y una discordancia muy grande entre lo que está diciendo y la realidad, ¿vale? Veo una gran distorsión de la realidad con esta reina de copas en contra. ¿De acuerdo? El rey de oros a favor nos habla de una fuerte pretensión económica hacia él que ella tiene, ¿vale? Ella, con la información que está dando, tiene una gran pretensión. Con este 9 de copas de meter en un bucle destructivo, tanto a él como a todo lo que tenga que ver con él, ¿vale? Nos habla del 9 de espadas. El 9 de espadas nos habla también de ella ahora mismo, que se encuentra en una especie de cárcel de la que no puede salir, ¿vale? Y ella quiere insistir en involucrar en una pesadilla a él y a todo lo que tenga que ver con él. Las cartas del final, ¿vale? Las cartas del final que nos habla el ermitaño, nos habla de la templanza, nos hablan de analizar, nos hablan de analizar mucho el pasado. El ermitaño es una carta que habla del pasado en esencia, ¿vale? Principalmente el ermitaño habla de lo que puede estar oculto, de las indagaciones que ella hace o que ella está haciendo, de la falsa apariencia que ella quiere dar con la carta de la templanza. Es de alguna forma una manera de que próximamente, seguramente como cartas de futuro, próximamente ella intentará tal vez suavizar ciertos sucesos, ¿vale? Para no estar posicionándose constantemente ella como la santa o como la buena de la situación, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿de acuerdo? Y es que en una relación no solo hay un culpable, ¿de acuerdo? No solo hay un culpable. No quiero decir con esto que él haya hecho algo realmente malo, como ella comenta, no quiere decir que él ha cometido ningún crimen, no quiere decir que no estoy diciendo que él realmente haya cometido un acto de agresión, no estoy diciendo eso, pero en una relación, cuando una relación no funciona, siempre hay dos partes las que están involucradas en ese mal funcionamiento de la relación, ¿vale? Ella va a intentar suavizar un poco la información que está dando en base a indagaciones, ¿vale? Digamos, por decirlo de alguna forma, ella está constantemente analizando todos los sucesos, ella está constantemente intentando suavizar, intentando excusarse constantemente en lo que ha hecho mal, ¿vale? Cuando en realidad no debería ser así.
y indaga mucho en la información, indaga muchísimo en la información esta mujer y le da muchísimas vueltas a las cosas, que es algo similar, que es lo que está pasando actualmente, ¿vale? Le da muchas vueltas a las cosas, cambia de perspectiva, cambia de rumbo constantemente. Yo creo que ni siquiera ella sabe exactamente lo que está diciendo, ¿vale? Pero bueno, las pretensiones de esta mujer, aparte de ser económicas, es intentar destruir por completo a este hombre y a todo lo que tenga que ver con él, ¿de acuerdo? ¿Está mintiendo? Sí, está mintiendo. Yo lo siento si hay alguien aquí que esté apoyando a esta mujer, pero esta mujer está mintiendo, ¿vale? Está ofreciendo falsa información. El sol está en contra, los enamorados están en contra, la reina de copas está en contra, el desequilibrio emocional, el desequilibrio mental de esta mujer es muy grande y es totalmente consciente, os lo digo también, es consciente de lo que hace y de lo que dice en todo momento, porque lo está haciendo con consecuencia. El ermitaño nos habla de ser muy minuciosa con la información y con lo que ofrece y la intención con la que está ofreciendo esta información, ¿vale? Ella está intentando darle la vuelta, como bien nos habla la carta del juicio, ella está intentando darle la vuelta a todas las tortillas, ¿vale? Entonces, la tirada para Amber la tenemos y es bastante... Me lo esperaba igualmente, ¿eh? Me lo esperaba. Me esperaba que salieran este tipo de cartas. Sí que está mintiendo, el tarot nos dice que sí, ¿de acuerdo? Esto no es información absoluta, quiero que quede claro. No es información absoluta, solamente ponemos un poco a prueba aquí el tarot para ver qué nos dice, para ver qué es lo que el tarot habla al respecto. Y la última carta del mazo, que era el colgado, nos habla un poco de la situación de premeditación en la que ella está ahora mismo, ¿vale? En estos momentos está en una situación de premeditar mucho qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a presentar, qué es lo que no va a presentar, ¿vale? El colgado nos habla también de observar las situaciones desde varias perspectivas. Esto por aquí, ¿vale? Vamos ahora con una tirada para este hombre. No sé qué opináis, dejádmelo en comentarios, pero es lo que os digo hace un momento. Cuando una relación no funciona, no solamente hay un culpable, ¿vale? No solamente hay un culpable, y nuevamente lo repito, no quiere decir que él no haya hecho nunca nada mal en la relación, pero lo que ella está haciendo, y es que ya lo tengo bien claro con la lectura que hemos visto, lo que ella está haciendo es realmente desde la malicia, ¿vale? Desde la malicia total. Y no es por defender al actor, no es cuestión de defenderlo, es que se está viendo muy claramente, ¿vale? Es que es muy descarado, de verdad. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué está pasando aquí con él, con Johnny. Vamos a ver. Es como si ella quisiera posicionarse en el lugar de Santurrona, de que nunca ha hecho absolutamente nada malo, y es como si quisiera cargarle todo el muerto a él, ¿vale? De todas formas está mintiendo, o sea, ya lo hemos visto, está mintiendo, lo siento mucho, quien no le gusta escucharlo, pero es que es muy claro, lo siento. Vamos a ver ahora con Johnny Depp, vamos a ver si está mintiendo, si no está mintiendo. Es la misma tirada para los dos, ¿vale? Somos imparciales, el tarot es imparcial, el tarot no tiene preferencias ante nada ni nadie. El tarot nos dice lo que nos tiene que decir. Vamos a ver si él está mintiendo, si no, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Os recuerdo que estamos probando, estamos experimentando con el tarot, a ver qué nos dice en esta situación simplemente, ¿vale? No tenéis que tomaros al 100% ahí a pies juntillas todas las predicciones que vayan a salir aquí, ¿de acuerdo? A nivel de presente, pues seguramente sí que el tarot es bastante certero. A nivel de cuestión de preguntar si es verdad o es mentira, el tarot no miente, ¿vale? En cuestión de predicciones vamos a ver qué dice después. Vamos a ver si Johnny Depp está mintiendo o no, ¿vale? Vamos a verlo también, porque aquí hay que verlo todo. Vamos a ver. ¿Está mintiendo este hombre? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bien, en la misma disposición extraemos cartas, chicos. Dejadme un comentario a ver qué opináis desde el respeto, por favor. No soy una gurú adivina, ¿de acuerdo? Simplemente dejo que el tarot hable y punto, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero. Vamos a ver si él está mintiendo o si no está mintiendo. Vamos a ver. Simplemente es una comparativa de tiradas, básicamente, ¿vale? A ver qué dice el tarot con respecto a cada uno de ellos, simplemente. Voy a ir destapando por aquí. Ha salido la misma carta, la emperatriz. O sea, esto es muy fuerte. Ha salido la emperatriz en la tirada de Amber, en la misma posición en la que a él le está saliendo la emperatriz. O sea, esto es muy, muy fuerte, ¿eh? El sol, fijaros que, bueno, ahora comento, ¿vale? El colgado. Cartas muy similares a las que le han salido a ella, pero en posiciones diferentes, con lo cual cambia mucho esta perspectiva. La torre
Nos ha salido la misma torre en la misma posición que la de ella, ¿vale? La muerte y la justicia en contra. A ver, chicos, ha salido la justicia en contra, que es lo que justamente he dicho antes. Cuando la justicia o el sol salen en posición de en contra, hay algo que no es del todo cierto, ¿vale? No quiero que nadie se me tire de los pelos. No quiere decir que él realmente sea un agresor o un abusón. No estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? Porque sigo sin pensarlo. Pero fijaros las cartas que están saliendo aquí. Sale una carta que es bastante contradictoria, que es el sol, ¿de acuerdo? Ahora vamos a expandir la tirada. Bien, aquí hay información sin revelar por parte de Johnny Depp, ¿vale? Hay información sin revelar, la carta de la justicia nos habla de esa información, nos habla de cosas o verdades que no han salido a la luz por su parte. La carta de la muerte nos habla de sucesos duros por los que él ha pasado con ella. La carta de arriba, que es la situación, es ella, o sea, esta situación se está dando por ella, al igual que ha salido antes en la tirada ella, en la misma posición, para él también sale. ¿Por qué? Porque todo está centrado en ella, ¿vale? Principalmente está todo girando alrededor de ella y de lo que ella dice. Por eso sale esta carta aquí arriba, ¿de acuerdo? Salen las cartas que tienen que salir, como siempre digo. Aquí hay información por parte de él que no ha salido todavía a la luz, ¿de acuerdo? Es como si hubiese una reserva de información. Hay cosas que él ha dicho o cosas que no han sido correctas o cosas que no han sido del todo ciertas que él ha podido alegar, ¿de acuerdo? Estamos siendo honestos, recordemos, somos imparciales, ¿vale? Pero eso no lo convierte en todo lo que ella dice. Aquí simplemente el tarot está marcando en contra que hay información por salir a la luz, que hay muchas cosas con respecto a sucesos de conflicto que todavía no han salido a la luz, hay conflictos que todavía no se han hablado, esta información está oculta con la carta de la justicia, ¿vale? O información que puede estar mal expresada o cosas que pueden no ser ciertas también, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, eso no lo convierte en un agresor o en un maltratador, ¿de acuerdo? Cartas que tenemos a favor, la fuerza, la torre. La fuerza está representando a una mujer, ¿vale? La fuerza está representando a una mujer como clave para desmoronar esta situación, ¿vale? Es como una especie de... Voy a sacar más cartas ahora, pero voy a deciros lo que yo veo aquí. Si él está mintiendo o no está mintiendo, os digo ya que no es del todo cierto. O sea, no está mintiendo, ¿vale? Pero todavía hay información que no ha sacado a la luz. ¿Por qué digo que no miente? Porque la carta del sol sale aquí, en esta posición de solución y síntesis, donde se nos da una respuesta final. Johnny Depp no está mintiendo, ¿de acuerdo? No está mintiendo en lo que alega, no está mintiendo en lo que dice, pero sí que hay información que todavía no ha sido revelada, está oculta, y que podría interpretarse esa información como algo desbeneficioso para él, ¿de acuerdo? La carta del sol, la carta del sol y del colgado nos hablan de la verdad que está estancada, de la verdad que no ha salido a la luz todavía, pero que sí que él está diciendo la verdad. La carta de la torre y de la fuerza nos hablan de un recurso. La fuerza puede representar a una mujer, en este caso una mujer que está a favor de él y que puede ayudarle a desmoronar todo este entramado de información que Amber está dando, ¿de acuerdo? Voy a sacar cartas a favor y en contra, voy a sacar más cartas. La última carta del mazo que tenemos para él es la templanza, que nos habla de comunicar, ¿vale? Nos habla de comunicar, nos habla de lidiar con los contrarios, ¿vale? Vamos a sacar más cartas a favor y en contra. Después de todo esto haremos una predicción, un intento de predicción, a ver qué dice el tarot al respecto, ¿de acuerdo? Cartas a favor, más cartas a favor, extendemos la tirada, al igual que hicimos con Amber, la extendemos con él. El 9 de copas. El 8 de copas nos habla de no retirarse, ¿vale? El 9 de copas para él nos está hablando de la posición que él está adoptando. Realmente él está muy seguro de sí mismo y está seguro de su verdad. La sota de bastos nos habla también. Parece tener varias personas a su favor, parece tener varios ases en la manga, personas a su favor que saben la verdad, que pueden ayudarle a desmoronar esta situación de engaños y embustes, como bien vimos con Amber, y él se siente bastante tranquilo, está bastante seguro de su propia verdad. También él sabe y tiene conocimiento de que hay cosas que no se han dicho todavía, de que hay cosas que no han salido a la luz aún, pero que saldrán a la luz y que pueden ser ciertamente desbeneficiosas para él, como he dicho atrás, como he dicho en un principio, ¿vale?
Ciertamente un 2 de copas nos habla de que este hombre, pues bueno, finalmente parece ser que sí, que está diciendo la verdad, parece ser que sí, que lo que expresa es totalmente cierto, ¿vale? Pues lo digo, por la carta del sol, la carta del colgado, que son cartas que nos hablan de una verdad que está estancada, ¿vale? Es decir, que nadie le cree o poca gente le cree, o que a lo mejor la otra, Amber y su equipo de abogados, no le quieren creer, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa que está muy clara, y lo he dicho antes, es muy evidente que esta mujer está mintiendo. O sea, es que es muy evidente, yo lo siento mucho, pero es que es así, ¿vale? Y yo veo que este hombre sí que está diciendo la verdad, a pesar de que hay información que o bien está oculta por parte de él y no se ha revelado todavía porque puede ser desbeneficioso para él. El 2 de copas ciertamente nos habla en las copas, ¿de acuerdo? Los que no sepáis, para que entendáis lo que estoy leyendo, ¿vale? Os tengo que explicar. El 8 de copas nos sale aquí como una situación que tiene que ver con la bebida, ¿de acuerdo? Ya todos sabemos que Johnny Depp le gustaba el alcohol o le gusta el alcohol, etc. Hay ciertas palabras que no puedo decir en el vídeo porque si no YouTube me da un strike. Y esa información que no está revelada puede tener que ver con esas situaciones, ¿vale? Con situaciones donde ha habido alcohol, donde ha habido estupefacientes y este tipo de cositas, ¿vale? Y el 2 de copas también nos habla de que ambos han estado inmersos en esa situación. Las copas nos hablan de los líquidos, ¿vale? Nos hablan del agua, los líquidos están relacionadas con el agua. Y yo creo que aquí lo que va a suceder es que va a haber muchos sucesos en los que se va a demostrar, os va a salir que ambos estaban en una situación, la misma situación, donde ambos bebían, donde ambos consumían X, ¿vale? Y esto es algo que está muy claro, es como a partes iguales, ¿vale? El 2 de copas nos habla de establecer un acuerdo, establecer un equilibrio, donde ambos estaban haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es una relación tóxica, quede claro, esto es tóxico, no toxiquísimo, y eso ya lo sabemos, pero el tarot está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, y lo que la tirada está revelando, información que aún no ha salido a la luz, que tiene que ver mucho con esto de la bebida, ¿de acuerdo? Con situaciones de alcohol, de bebida y demás, información que no ha salido y que podría desbeneficiarle a él, pero que lo que él está alegando, esa situación de abuso por parte de ella que está alegando, es decir, que ella haya abusado de él y él haya sido maltratadora, pues sí que es cierta, ¿vale? Es cierto. Bien, para no repetirme más, voy a recoger la tirada. Tengo miedo, tengo miedo de subir esta lectura. Miedo me da de subirla. Vamos a recoger la tirada y vamos a hacer una predicción, ¿vale? Vamos a hacer una predicción. Y vamos a ver qué se espera de esta situación, ¿vale? Queremos ver qué se espera de esta situación finalmente, qué va a ocurrir, cómo va a acabar esta situación entre ellos dos, este juicio, cómo va a terminar. Vamos a ver, ¿cómo va a terminar este juicio? ¿Cómo va a acabar este juicio? Me estoy tomando mi tiempo, O sea, este vídeo es largo. Podéis cogeros unas pataditas, podéis cogeros unos gusanitos, unas palomitas, un refresco, cójanse. ¿Cómo va a terminar esta situación? Vamos a sacar cartas, ¿vale? Vamos a ver cómo acaba esta situación entre Johnny y Amber Heard. Luego os diré la opinión final de lo que pienso al respecto, ¿vale? Porque le doy muchas vueltas a las cosas y bueno, luego os comentaré. Vamos a ver cómo va a acabar esta situación entre ellos dos. El hierofante. El juicio. Obviamente tiene que salir la carta del juicio porque si no, pues no sería... la torre. Esto va a acabar mal, os lo digo ya. Y la rueda. También tenemos la luna. Bien. Bueno, una predicción, ¿vale? Una predicción. Estamos experimentando, no quiere decir que esto se vaya a cumplir, no quiere decir que esto tenga que ser así, ¿de acuerdo? Quiero imparcialidad total, ¿vale? No quiere decir nada, estamos experimentando, que luego siempre vienen comentarios raros y vienen comentarios insulsivos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con esta situación a un futuro relativamente inmediato, muchachos, muchachas? Bueno, pues yo aquí veo un desmoronamiento total de todo. Veo un cierre en el que esto se va a quedar ciertamente estancado, ¿vale? Donde veo que seguramente habrá un desmoronamiento, como bien nos marca aquí la carta de la torre, todo se va a venir abajo
Y seguramente, por la carta que estoy viendo de la sacerdotisa, de la fuerza, va a haber personas externas implicadas que van a hacer que todo esto se desmorone y que uno de los dos salga perjudicado. ¿Quién creo yo, según la tirada, que va a salir perjudicado? Amber. ¿Por qué? Porque está representada en la tirada. ¿Por qué? Pues porque sale por aquí. Sale la fuerza, sale la suma sacerdotisa y sale la torre debajo de una de ellas. Va a haber muchos replanteamientos, va a haber muchas idas y venidas con este tema, es decir, todavía va para largo. Y un veredicto final, pues seguramente pueden pasar dos cosas. Uno, o que haya total imparcialidad y ninguno de los dos gane, o, como bien indica la carta de la torre, que esta situación se termine por completo y todo explote. De tal manera que, pues seguramente ella será quien salga perdiendo, ¿vale? Amber será quien salga perdiendo, seguramente será así, posiblemente, ¿vale? Posiblemente. Aún así, la carta de la luna nos marca un poco de incertidumbre ante esta situación. La carta de la rueda nos marca un poco el dejar pasar el tiempo y que todo vaya saliendo, ¿de acuerdo? O sea que realmente no tengo una respuesta final, no tengo una predicción realmente formada para daros, pero sí que veo incertidumbre en este asunto, sí que veo muchas cosas ocultas por parte de los dos, cosas ocultas. La carta de la rueda nos habla un poco de que esto va para largo, todavía hay muchas cosas que dar y puede dar muchos giros esta situación. Así que realmente, como predicción, os puedo decir que seguramente será ella quien salga perdiendo, sí, pero la tirada no nos habla demasiado claro con respecto a esto, ¿vale? Sí que nos habla de una situación de gran desmoronamiento y donde va a haber un acto final de justicia, ¿de acuerdo? Chicos, chicas, ¿qué pienso al respecto de esto? Yo, sinceramente, es que he estado viendo algunos vídeos, ¿vale? He estado viendo información, vídeos, los juicios, tanto a él como a ella los he estado observando. Y es que me parece todo muy absurdo, sobre todo por parte de ella, que fijaros que por mucho tiempo esta mujer ha estado grabando, ha estado haciendo fotos durante un largo lapso de tiempo, como si ella estuviera preparando esta situación desde hace años atrás. O sea, fijaros y pararos a pensar en eso. Esta mujer ya estaba grabando vídeos, ya estaba grabando audios, fotos, durante un tiempo. Si todo lo que ella dice es cierto, ¿por qué en su momento no lo denunció? Pregunta. O sea, hay que preguntarse las cosas, ¿vale? Hay que preguntarse las cosas y hay que ser claros. Si todo lo que ella dice es cierto, ¿por qué no hay exactamente partes médicos? ¿Por qué no hay partes médicos? Que es lo más lógico, tener un parte médico para poder poner una denuncia de todo lo que ella dice, esos golpes, palizas, tal, etc. O sea, preguntaros esto, ¿vale? Preguntaros esto en primer lugar, porque esto, cuando vi la primera vez esta situación, dije, esto está clarísimo, esto está cantado, pero ante los juicios, pues no parece estar tan cantado. Entonces yo sinceramente pienso que esta mujer quiere dinero. Yo creo que esta mujer lo que está buscando es dinero, lo único que quiere es aprovecharse económicamente y posicionarse como la salvadora de las mujeres, cuando también hay hombres que están pasando por situaciones de maltrato, ¿vale? O sea, no solo las mujeres son maltratadas, sino los hombres también. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. El abuso psicológico existe y no tiene por qué ser físico, puede ser también psicológico y esto también es delito, ¿vale? No estoy de parte del uno ni del otro, yo apoyo, obviamente, no es que no apoye ninguno de los dos, simplemente es que creo que Johnny Depp está diciendo la verdad, simplemente, creo que la está diciendo, no sé vosotros qué opináis, pero yo tengo una idea bastante clara de quién sí y quién no, ¿vale? Independientemente que seguramente él también tendrá cosas ocultas, seguramente pues también habrá cosas que no ha dicho, ¿vale? Chicos, así que no sé, comentadme qué opináis de la tirada, dejadme un comentario, intentad ser respetuosos, por favor, os lo pido, y os veo en el próximo vídeo, ¿vale? Os dejo por aquí los vídeos del mes, los mensuales de mayo y los de amor, por si queréis echarle un ojo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.